Deuteronomio. La palabra de hoy es el capítulo 26 de Deuteronomio. El tema central es la primicia. Primero, entregar la primicia a Jehová y dar gracias. Versículo 1 al 11. Punto 2. Diezmo del tercer año y confesión de fe. Versículo 12 al 15. Punto 3. La bendición de servir bien a Jehová. Versículo 16 al 19. Leamos el versículo 1. Cuando hayas entrado en la tierra de Jehová tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habites. Dijo que cuando hayan entrado a la tierra de Canaán, debían entregar la primicia a Dios. Versículo 2. Entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. La primicia son las primicias de todos los frutos que sacaron de la tierra. Dijo que entregaran la primicia a Dios. En el Antiguo Testamento debían entregar no solo la primicia de los frutos, sino el primogénito también. Éxodo capítulo 22, versículo 29. Éxodo capítulo 13, versículo 2. Y también debían entregar a Dios los primeros frutos del cultivo. Éxodo capítulo 34, versículo 26. Levítico capítulo 23, versículo 10. Así que todas las primicias le pertenecían a Dios. También esta primicia simbolizaba a Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 29. Jesucristo se convirtió en la ofrenda primera delante de Dios. Nosotros debemos entregar con todo el corazón lo primero a Dios. Hay que entregar lo más valioso al Señor. ¿Qué significa entregar a Dios los hijos? Significa que hay que criarlos para que vivan por fe y hacer que los hijos sean fieles a la iglesia y sirvan en ella. También debemos entregar la primera hora del día al Señor. Hay que orar primeramente de madrugada al Señor. Después de que el pueblo de Israel entregara la primicia, fue a Dios a confesar con palabras de agradecimiento su confesión de fe. Un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Versículo 5. Leamos el versículo 6. Los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Debemos agradecer a Dios de habernos rescatado de nuestro difícil pasado. Hay que dar gracias por la prosperidad. Agradecer por habernos exaltado de nuestro estado de pobreza. Salmos capítulo 136, versículo 23. Primera de Samuel capítulo 2, versículo 8. Cuando los israelitas habían ido a Egipto, eran solamente 70 personas, pero después se multiplicó hasta llegar a ser más de 2 millones. De esta manera, primero dijo que agradeciera a Dios por haberlos multiplicado. Segundo, que agradecieran por haberlos sacado con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto, y con señales y con milagros. Versículos 6 al 8. Tercero, que agradecieran por haberles dado tierra que fluye leche y miel. Versículo 9. Y nos trajo a este lugar, y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel, que dijo que dieran gracias a Dios por haberlos guiado a la tierra de Canaán, tierra que fluye leche y miel. Versículo 10. Y ahora, he aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y te lo dejarás, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios. Cuarto, dijo que agradecieran por la prosperidad de los productos de la tierra, que los sacó de Egipto. Para nosotros significa que nos liberó del pecado,
que nos rescató de la muerte, y agradecer de que Dios nos haya dado abundante gracia. Agradecer por habernos dado productos que podemos ofrecer a Dios. Versículo 11. Y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Cuando tengas que dar la cosecha a Dios, dijo que pensara en compartirlos con los levitas, los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Dios hizo que el pueblo de Israel pudiera comer bien y vivir bien. Nosotros hemos recibido bendición de Dios. En ese momento dijo que recordara a los levitas, extranjeros, viudas y huérfanos, que se alegraran juntos, ayudándoles. Versículo 12. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Aquí mencionan varias clases de diezmos. Los tipos de diezmos, en el versículo 12, habla acerca del diezmo que se entrega al tercer año. Esta clase de diezmo es el diezmo al tercer año. Deuteronomio capítulo 14, versículo 28 al 29. Dijeron que este diezmo lo usaran para los levitas, extranjeros, viudas y huérfanos que habitaban en la ciudad. Veamos una vez más. Hay tres clases de diezmo. Primer diezmo. Es el diezmo que aparta para el sustento de los levitas. Números capítulo 18, versículo 21 al 24. Actualmente es lo mismo que sea para el sustento del obrero, apartar para los gastos de vida de los ministros y obreros. El segundo es el diezmo segundo, capítulo 14, versículo 22 al 27, es el diezmo que debían apartar para que gocen con la familia comiendo donde Dios haya elegido. Es el diezmo que lo usaban junto con la familia y parientes. El tercer diezmo que se menciona en este versículo y en Deuteronomio capítulo 14, versículo 28 al 29, es el diezmo que se usa para ayudar a los extranjeros, huérfanos y viudas. Esto lo tenían que apartarlo cada 3 años. En ese año no se apartaban el diezmo de la segunda clase, así que los israelitas tenían que entregar cada año 2 clases de diezmos, o sea, apartaban la primera clase de diezmo y la segunda clase, o la primera clase de diezmo y la tercera clase de diezmo. Así cada año tenían que apartar 2 clases de diezmos. Versículo 14. No he comido de ello en mi luto, ni he gastado de ello estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido a la voz de Jehová mi Dios, he hecho conforme a todo lo que me has mandado. El día del luto es el día que está entristecido por la muerte de alguien. Un cuerpo inmundo se refiere a la persona que se puso inmundo por haber estado con un muerto. Ezequiel capítulo 44, versículo 25, dice que no se acercarán a hombre muerto para contaminarse. Esto se refiere al diezmo u objetos santos. Significa que no utilizaran el diezmo y objetos santos para los muertos. El diezmo es santo. Es material santa que se usa para adoración a Dios. Esto significa que no utilizaran este diezmo para los muertos, sino para los vivos, que lo utilizaran para asuntos que traigan vida. Deuteronomio capítulo 14, versículo 1. Hoy en día está mal también dar culto a los muertos. En el momento en que el hombre ha muerto, está bien dar el culto a Dios,
dar un culto de consuelo. Así nosotros tenemos culto de colocación del cuerpo al ataúd, culto de bajada del ataúd y culto de despedida. Está bien dar esta clase de culto, pero el culto al difunto que se realiza a cada año, el día que falleció el muerto, no está bien. Salmos capítulo 106, versículo 28, Ezequiel capítulo 24, versículo 17, Lucas capítulo 9, versículos 59 al 60, Lucas capítulo 9, versículos 59 al 60. Dice que no debemos conmemorar a los muertos. En el momento que se ha muerto, sí puede lamentarse. En ese momento sí puede dar culto. Pero dar culto por ese muerto después, al año, al segundo año o al tercer año, después está mal. Después de la muerte de Abraham, no existen recuerdos de que Isaac haya dado culto al año de su muerte. Ni tampoco después de la muerte de Isaac o después de la muerte de Jacob. Los hijos no dieron cultos conmemorativos después del año o al segundo año de su muerte. Al muerto hay que encargárselo a Dios y hacer la obra de la vida. Hay que hacer la obra que dé vida. Versículo 16. Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Si obedecen los mandamientos y su palabra, recibirán bendición. Primero, Dios escuchará sus oraciones. Versículo 17. Proverbios capítulo 28, versículo 9. Segundo, Dios lo tomará como su precioso pueblo. Versículo 18. Isaías capítulo 43, versículo 4. Tercero, obtendrán alabanza, honor y gloria. Versículo 19. Cuarto, serán exaltados sobre todos los pueblos. Versículo 19. Si obedecen los mandatos de Dios, recibirían estas clases de bendiciones. Dios escucha nuestras oraciones. Dios nos exaltará y hará que recibamos la gloria. Continuamos con el capítulo 27 de Deuteronomio. El tema central del capítulo 27 es ceremonia conmemorativa. Primero, 1.1. Levantará piedra de conmemoración en la tierra de Canaán. Versículo 1 al 4. Punto 2. Edificará piedras grandes y ofrecerá sacrificio. Versículos 5 al 8. Punto 3. Exhorta a cumplir con la ley. Versículo 9 al 10. Punto 4. Bendición y maldición en los montes Gerizim y Ebal. Versículo 11 al 26. Leamos el capítulo 27, versículo 1. Ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo, diciendo: guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Ahora el pueblo de Israel estaba para entrar a la tierra de Canaán, cruzando el río Jordán. En la tierra de Canaán está el monte Ebal. El monte Ebal está enfrentado al monte Gerizim. Estos montes están cerca de la ciudad de Siquem. Es región central de la tierra de Canaán. Dijo que levantaran piedras grandes en el monte Ebal. Versículo 2. Y el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás grandes piedras y las revocarás con cal. Dijo que levantara piedras grandes y las revocara con cal. Cal se hace con polvo, se pinta de color blanco. En piedras grandes se pintaba de color blanco, por eso se veía muy claramente. Versículo 3. Y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley cuando hayas pasado
para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. Allí dice que registrara todas las palabras de la ley de Dios. Significa que grabara la ley allí. Esto significa que grabara claramente la palabra de Dios en nuestros corazones. Dijo que grabara en la piedra para que no se borrara. De esta manera, debemos grabarlo en nuestro corazón claramente. 2 Corintios capítulo 3, versículo 3. No hay que olvidar las palabras de Dios. Nosotros siempre debemos rumiar la palabra de Dios, comprender claramente con el corazón y no olvidarlos. Hay que avanzar sosteniéndose firmemente la palabra de Dios. Cuando nos enfrentemos dificultad, no debemos olvidar la palabra. Salmos capítulo 1, versículo 1 al 2. No solo recordarlo uno mismo, sino hacer que recuerden a los descendientes mostrando esas piedras. Hay que hacer recordar la palabra de Dios de generación a generación. Versículo 5. Y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedras, no alzarás sobre ellas instrumentos de hierro. Edificaron el altar de piedra en el monte Ebal, pero dijo que no diera forma a la piedra con ninguna herramienta de hierro. Significa que no tallara, que lo dejara en su forma original, que lo alzara en su forma original. Así que no importaba si no tenía buen aspecto. Esto significa que cuando tenga que dar la ofrenda a Dios, que lo hiciera en forma pura e inocente. Nosotros debemos presentarnos tal como somos delante de Dios. Hay que desechar la hipocresía y falsedades. Hay que ir delante del Señor como niños humildes de corazón. Versículo 6. De piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios, y ofrecerás sobre él holocausto a Jehová tu Dios. Dijo que ofreciera holocaustos a Dios. Holocausto es sacrificio que se entrega quemando completamente. Esto simboliza la redención y la consagración de Cristo. En el versículo 7 dijo que entregara ofrenda de paz. Nosotros nos hemos enemistado con Dios por el pecado, pero Jesús se hizo ofrenda de paz. Jesús resolvió nuestros pecados. Ya no somos pecadores, sino justos. Por medio de Jesús nos hemos pacificado con Dios. Versículo 8. Y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Dijo que escribiera claramente las leyes de Dios. Aquí parece que habían escrito los mandamientos. Parece que habían escrito sobre la roca los 10 mandamientos, que son los representativos de la ley. Versículo 9. Y Moisés, con los sacerdotes levitas, habló a todo Israel diciendo: Guarda silencio y escucha, oh Israel. Hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Israel es pueblo de Dios, así que tiene la obligación de ser sumiso a sus mandatos. Nosotros también debemos obedecer la palabra de Dios. Es obligación conveniente. Primera de Juan capítulo 5, versículo 3. Versículo 11. Y mandó Moisés al pueblo en aquel día, diciendo: Aquí aparecen los montes Gerizim y Ebal. Ambos se encuentran cerca. 6 tribus estarían en el monte Ebal y otros 6 en el monte Gerizim. Y en el medio se encontrarían los levitas. Los levitas gritarían a gran voz las leyes de Dios, y los que estuviesen en el monte Gerizim dirían amén a las palabras de bendición, y los que estuviesen en el monte Ebal dirían amén a las palabras de maldición. Los que se encontraban en el monte Gerizim dirían amén a las palabras de bendición, diciendo
viviremos acorde a esas palabras. Y las personas que estaban en el monte Ebal, ante las palabras de maldición, dirían amén a las palabras de maldición, diciendo que no participarían de las mismas. Decían amén para no recibir maldición cuando se proclamaban las palabras de maldición. Entre los versículos 15 al 26 mencionan las 12 clases de pecados. Primero, maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición. Entonces respondían amén. Nosotros no debemos hacer ni servir ídolos. Segundo, maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Entonces los que estaban en el monte Ebal debían decir amén. Los que estaban en el monte Ebal decían amén con un corazón dispuesto a respetar a los padres. Y si decía, bendecidos serán si honran a sus padres, entonces los que estaban en el monte Gerizim debían decir amén. Tercero, en el versículo 17 dice, maldito el que redujere el límite de su prójimo. No debemos hurtar las cosas del prójimo. También debemos cuidar el lugar de cada uno. Hay que cuidar sus límites. Hay que cuidar sus cargos, llamados y límites de cada uno. Cuarto, maldito el que hiciere errar al ciego en el camino. Nosotros debemos guiar bien a los ciegos. Esto es lo mismo para el día de hoy, guiar bien a las personas que no conocen la verdad, a la correcta verdad. Mateo capítulo 15, versículo 14. Han aparecido muchas falsas doctrinas, muchas teologías modernas. Debemos guiar bien a las personas para que no caigan en esos y puedan ir bien por la verdad. Quinto, maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Debemos ayudar a las personas que están en necesidad. Santiago capítulo 1, versículo 27, 1:27. Sexto, maldito el que se acostare con la mujer de su padre. Versículo 20. Esto es haber violado el séptimo mandamiento. Aunque el padre haya muerto, no debe cometer el pecado de acostarse con la madrastra. Levítico capítulo 18, versículos 6 al 8. Séptimo, maldito el que se ayuntare con cualquier bestia. Versículo 21. Levítico capítulo 21, versículo 15 al 16. Octavo, maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre. Levítico capítulo 18, versículo 9. Segunda de Samuel capítulo 13. Noveno, maldito el que se acostare con su suegra. Levítico capítulo 18, versículo 17. Cualquiera que caiga en el pecado de fornicación será maldito. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 5. Décimo, maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente. Versículo 24. Odiar al prójimo es lo mismo que cometer homicidio. Mateo capítulo 5, versículo 21 al 26. Primera de Juan capítulo 3, versículo 15. Nosotros debemos amar al enemigo. Versículo 25. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente. 11. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente. Versículo 26. Maldito el que no confiere las palabras de esta ley para hacerlas. 12. Dice, maldito el que no confiere las palabras de esta ley para hacerlas. Hay otras más leyes aparte de estas. Nosotros no podemos cumplir con todas las leyes.
Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Así que no hay nadie que pueda ser salvo por cumplir con todas las leyes. Romanos capítulo 3, versículo 10. La ley está para que el hombre se dé cuenta de su impotencia y nos guía a Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 22 al 24. Nosotros somos salvos por creer en Jesús y recibir el perdón de pecados. Jesús cumplió con todas las leyes. Nosotros no podemos cumplir con las leyes, pero Jesús las cumplió por nosotros. Nosotros, por creer en Jesús, recibimos el perdón de pecados y recibimos libertad de la ley. Nos hemos liberado de la ira de Dios. Las personas que estaban en el monte Gerizim debían decir amén ante las palabras de bendición. Las personas que estaban en el monte Ebal tenían que decir amén a las palabras de maldición. Pero algunos podrían interpretar de esta manera: decir amén a todas las proclamaciones, porque vimos que ante cada frase el pueblo tenía que decir amén. Dijo que todo el pueblo debía decir amén. Los de Gerizim decir amén recibiremos bendición por obedecer a todas las palabras. Los que estaban en el monte Ebal era amén de no recibiremos maldición. Como sea, nosotros, por creer en Jesús, nos hemos liberado de las maldiciones. Concluimos con la clase número 13 de Deuteronomio. Muchas gracias.